La pregunta es, ¿por qué ninguno recibió la revelación, la visión de parte de Dios sobre la llegada del COVID? No hubo ninguno que dijera esto. No hubo nadie que profetizara que Dios estaba dando un mensaje que venía este tipo de pandemia. Nadie dijo nada de eso. El COVID se apareció. Me decían algunos que sí, que había habido una persona que había profetizado la llegada del COVID y era el multimillonario Bill Gates. A ver, Bill Gates no es profeta. Pero no sé por qué dicen que Bill Gates lo profetizó. Bueno, me enseñaron un video donde una predicadora decía que realmente decía ella, este es el único que profetizó que el COVID-19 iba a venir. A ver, aclaremos algo. Bill Gates, el multimillonario, no es profeta. Lo que hizo Bill Gates en el año 2015 fue lo siguiente: él hizo un pronóstico, y un pronóstico es algo muy diferente a una profecía, porque en el año 2015 él hizo una conferencia y dio una explicación sobre las situaciones y las experiencias que vivían las personas cuando en aquel entonces estaban amenazados con la guerra nuclear. Y con el problema del ébola que se estaba presentando, él estaba concentrando todo su esfuerzo para desarrollar tratamientos para poder contrarrestar esa epidemia. Y se dio cuenta en ese entonces que el sistema sanitario no podía contrarrestar, no podían atacar, no podían frenar. Se miraron incapacitados, era casi nulo el sistema que había. Entonces él dijo, ¿qué pasaría si un virus de tal magnitud se transmitiera por el aire? En base a la experiencia que él estaba viendo y en base también a la experiencia que se tuvo por la mortandad que se dio en el año 1918 con el problema de la influenza, que causó entre 30 a 100 millones de muertos. Entonces él decía, ¿qué pasaría si este virus se propaga por el aire fácilmente y es transportado de esa manera? ¿Qué pasaría? No estaríamos en capacidad de detenerlo. Pero él decía eso, pronosticaba que eso podría pasar en base a la experiencia que estaban viviendo con el ébola y en base a la experiencia que se había vivido con la influenza en el año 1918. Eso es lo que él hizo, un pronóstico, no fue profecía, no fue un profeta. Sin embargo, porque lo dijo esta predicadora, pues ya varios hermanos lo toman como una regla y una información fuerte y dicen que él es un profeta y de ahí nadie lo saca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso digo que todas estas personas son relativamente nuevas, los que son profetas o se dicen ser profetas, al estilo del Antiguo Testamento, que ninguno recibió la visión de parte de Dios, el aviso de parte de Dios, ni tampoco fue él, Bill Gates tampoco fue él. ¿Qué fue lo que hicieron ante la llegada del COVID? Número uno, muchos lo minimizaron, no le tomaron importancia, no le hicieron caso. Número dos, cuando la gente comenzó a usar mascarilla, ellos más bien reprendían a la gente. Cuando la gente comenzó a buscar protección, ellos más bien decían que eso era falta de fe. Número tres, ¿qué es lo que hicieron? Decían, no le llamen coronavirus porque tiene corona, pero no es rey. Aquí nuestro rey es el Señor y nosotros no le vamos a hacer caso y no vamos a cerrar para nada. Ya cuando el COVID había hecho grandes estragos en todas partes del mundo, ¿qué es lo que comenzaron a decir?